El Papa ha muerto. El trono está vacante. ¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero... Corren demasiados rumores y hay más de 1.000 millones de almas observándonos. Cardenal Lorenz, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted. Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende? Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto. Muy inquietante. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? ¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo? Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Thomas. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. Cari fratelli in Cristo, in questo momento di grande incertezza nella storia della Santa Chiesa, dobbiamo pensare innanzitutto al defunto Santo Padre, il cui brillante pontificato è stato un dono di Dio. Ora dobbiamo chiedere al nostro Signore di mandarci un nuovo Santo Padre attraverso la sollecitudine pastorale dei padri cardinali. E dobbiamo pregare Dio per la sua amorevole assistenza e chiedere la sua guida nel compiere la scelta giusta. But you know all that. Let me speak from the heart for a moment. St. Paul said, "Be subject to one another out of reverence for Christ." To work together and to grow together, we must be tolerant. No one person or faction seeking to dominate another. And speaking to the Ephesians, who were, of course, a mixture of Jews and Gentiles, Paul reminds us that God's gift to the church is its variety. It is this variety, this diversity of people and views which gives our church its strength. And over the course of many years in the service of our Mother the Church, let me tell you, there is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché mi hai abbandonato? He cried out in his agony at the 9th hour on the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith. Let us pray that God will grant us a Pope who doubts, and let him grant us a Pope who sins and asks for forgiveness
and who carries on. Yo creo que tenemos una obligación moral nosotros como cristianos, no de andar con la banderita de este grupo ideológico, de este otro grupo ideológico, de esta causa y de aquella causa y de libertad de este y libertad de aquellos. Nosotros como cristianos debemos preocuparnos en primer lugar por la liberación de los cristianos y por su libertad religiosa y especialmente por su protección, sea en el país que sea que estén. Nosotros tenemos que tener a nuestros hermanos cristianos en el primer lugar de nuestras prioridades porque son nuestros hermanos en la fe y porque estos hermanos en la fe son un ejemplo para nosotros. Si hay algo que nunca jamás vas a escuchar en los medios es la realidad de la persecución a los cristianos. Y te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, ¿sabías que el grupo religioso más perseguido del siglo XX fueron, curiosamente, los cristianos? Sí, los cristianos. Y con esto no quiero desmerecer a cualquier otro grupo religioso que haya sido realmente perseguido y tal vez masacrado a lo largo del siglo XX. Pero curiosamente los cristianos suman 100 millones de asesinatos en el siglo XX. Un número pero muy superior y un número real comparado con cualquier otro grupo religioso del siglo XX. Y no quiero desmerecer cualquier tipo de persecución, ciertamente, cualquier tipo de holocausto contra cualquier otro grupo religioso, pero es algo que jamás seguramente lo escuchaste en los medios. Es más, no existen leyes, por ejemplo, para recordar la masacre de los cristianos, no existen leyes para criticar a quienes nieguen la masacre de cristianos, y generalmente cuando ves a los cristianos en la televisión o los medios es para burlarse de ellos, como ocurrió recientemente en un programa de la televisión argentina, como ocurrió recientemente en los Juegos Olímpicos de París, cuando con un acto sacrílego se burlaron de nuestra civilización cristiana y especialmente de algo que los cristianos consideramos como sagrado, como es el caso de la Última Cena. Entonces, vamos a algo que ha pasado estos días y que tampoco seguramente has visto en los medios. 70 cristianos, en este caso protestantes, han sido asesinados en el Congo y el silencio de la comunidad internacional, el silencio de los medios, el silencio de todos aquellos que se ponen banderitas, ¿no es cierto?, de este país, de aquel país, de esta guerra, de aquella guerra, el silencio es absoluto y total. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso se trata de cristianos asesinados y parece que cuando son cristianos las vidas de esos cristianos no importan, ¿no? Curiosamente, burlarse o criticar o atacar o incluso criticar con fundamentos al Islam es islamofobia. Criticar al Estado de Israel es antisemitismo. Pero criticar a cristianos es libertad de expresión. Qué curioso realmente cómo se dan estos fenómenos. Y vamos a ver algunos números que son realmente aterradores en este video. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido y asesinado por su fe. 1 de cada 7 sufre un grado de persecución incomparable con cualquier otro grupo religioso. Vamos a ver algunos datos que son realmente aterradores y especialmente con cuestiones que han ocurrido en los últimos días. Quiero compartir con ustedes esta noticia de la agencia Fides. Es una agencia del Vaticano que básicamente sigue este tema de la persecución de los cristianos. Aparecen los cuerpos de 70 personas en una iglesia protestante. Esto es terrible realmente. Un poco de contexto para entender esto que ocurrió aquí. Las fuerzas
yihadistas que se llaman Fuerzas Democráticas Aliadas, AEDF, pero son fuerzas islámicas yihadistas peligrosísimas, que son originarias de Uganda, que han estado operando en territorio del Congo también durante décadas, que se alinearon con el Estado Islámico. Básicamente, en la madrugada del 13 de febrero, hace apenas un par de semanas, llegaron a una aldea en el territorio de Lubero. Voy a mostrar unos mapas. Y le exigieron a los habitantes que salgan de sus hogares, pero secuestraron a una cantidad enorme de cristianos. Bueno, ese es el contexto de la historia. ¿Qué pasó con esos secuestrados? Resulta que más de 70 cadáveres, entre ellos los de mujeres, niños y ancianos, fueron hallados el 14 de febrero en una iglesia del Centro Evangélico y Bautista del Congo, en Kasanga, cerca del pueblo de Maiba, en el territorio de Lubero, en la región de Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo. Según ha informado Radio Okapi, la sociedad civil local sospecha que los cuerpos pertenecen a personas que habían desaparecido y habían sido secuestradas el 12 de febrero por pistoleros no identificados. Las víctimas, esto es terrible, todas decapitadas con machetes. No voy a mostrar los videos, pero están circulando en las redes sociales, y fueron halladas con las manos atadas a la espalda. Se sospecha que la masacre fue perpetrada por los yihadistas de las Fuerzas Democráticas Aliadas, que les mencionaba recién, que están obviamente alineados con el Estado Islámico. En respuesta a la creciente violencia, el ejército uganés ha reforzado en los últimos días su presencia en las provincias congoleñas que mencionan aquí. Bueno, esto es algo terrible realmente. Vamos a ver algunos números acerca de la persecución, pero antes quería comentarles otra noticia al respecto. Aquí tengo el sitio de Puertas Abiertas, que es una ONG que trabaja en África. 70 personas decapitadas en una iglesia protestante, la misma noticia de recién. Mientras todas las miradas siguen puestas en el conflicto de Goma, que ya ha dejado al menos 2.900 fallecidos, ahora ha saltado la alarma en Bukavu, al este del Congo, donde estas fuerzas continúan su ataque contra las comunidades vulnerables de la parte noreste de la República Democrática del Congo. Durante el fin de semana pasado se descubrió que 70 personas fueron encontradas decapitadas en una iglesia protestante en la aldea ahora abandonada de Kasanga. Se descubrieron 70 cadáveres. Estas personas cristianos eran rehenes de este grupo yihadista. Y básicamente, según los colaboradores de Puertas Abiertas sobre este terreno en el Congo, es una zona predominantemente cristiana. Por eso obviamente todas estas fuerzas democráticas están atacando las aldeas y básicamente encuentran a iglesias, y cuando encuentran una iglesia detienen a todos los que se congregan y los asesinan. Este es el problema, ¿no? Y de eso no vas a escuchar absolutamente nada en los medios de comunicación, curiosamente. ¿Por qué? Obviamente porque se trata de cristianos y parece que los cristianos no importan. La declaración Puertas Abiertas condena enérgicamente este atroz acto de violencia contra civiles y hace un llamamiento a las sociedades civiles, los gobiernos y las organizaciones internacionales para que den prioridad a la protección de los ciudadanos en el este de la República Democrática del Congo, donde operan grupos armados como la ADF. Es decir, que protejamos a los cristianos. Muchas veces a nosotros como cristianos nos meten en guerras que son totalmente ajenas a nuestra realidad. Y no digo que no haya que preocuparse por situaciones que estén pasando otros grupos religiosos, pero yo creo que tenemos que preocuparnos por sobre todas las cosas, especialmente aquí estoy hablando a los cristianos, por quienes son cristianos y hermanos en nuestra fe, que están siendo perseguidos, que están siendo masacrados, a cuyas casas se las están destruyendo, y esto pasa en muchísimos países del mundo. Voy a mostrarles algunos datos aquí que son realmente preocupantes. Aquí tenemos un mapa mundial de los lugares más asediados del planeta Tierra, y nos vamos a encontrar sorpresivamente con una serie de países obviamente que nos podíamos ya imaginar, obviamente. El caso, por ejemplo, de Corea del Norte, de Somalia, de Yemen, de Libia, de Sudán, de Eritrea, de Nigeria, Pakistán, de Irán, de Afganistán, países con mayoría musulmana que son los que más persiguen a los cristianos en el mundo. Pero quiero, antes de ir a ver algunos datos concretos, vamos a ver esto. Miren, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido.
Este es un dato realmente fuertísimo y contundente. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en el África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Asia es el país que más cristianos persigue, porque obviamente ahí nos encontramos con sectores de la India, nos encontramos con Pakistán, con Afganistán, con la China, con Corea del Norte. 1 de cada 16 cristianos incluso son perseguidos en América Latina, en Hispanoamérica. Curiosamente, vamos a ver algunos datos. El año pasado asesinaron a 4.476 cristianos. Interesante, ¿no? Por su fe. Aquí no estamos hablando de que los asesinaron por un robo y curiosamente eran cristianos. No, estamos hablando de personas que asesinaron por el hecho de ser cristianos. 7.679 iglesias atacadas, 4.744 cristianos detenidos por su fe. Aquí podemos ver cómo han ido evolucionando los números de persecución, pero en el 2025 están altísimos, no vemos ninguna mejora. Estaban mejor las cosas en el 2014 en cierto sentido, y aquí tenemos los países donde hay más cristianos perseguidos en el mundo. Pero quiero ir a este mapa, porque dentro de este mapa nos vamos a encontrar con algunos casos que tal vez no nos imaginábamos. Pensábamos que nosotros en nuestros países no tienen ningún problema. Bueno, Colombia, la mayoría de los colombianos son cristianos, el 95% de la población, pero los cristianos todavía no están a salvo en Colombia. La persecución sigue presente. ¿Cómo es la persecución en Colombia? Bueno, sabemos muy bien que la paz, la supuesta paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros es una mentira, que ha tenido un impacto limitado, que esa paz no existe. Y aunque la violencia ha remitido, dice el artículo, de los grupos guerrilleros que están vinculados generalmente a bandas de narcotraficantes, se han hecho más poderosos y controlan más territorios. Estos grupos suelen atacar a cristianos, sobre todo si perciben que estos se oponen a los negocios de los cárteles y las bandas. Los líderes cristianos corren especial peligro. Se les considera una amenaza para poder influir en los jóvenes, a quienes reclutan y que llegan a constituir gran parte de las filas de los grupos guerrilleros. Además, en algunas comunidades de los predicadores cristianos y los indígenas conversos pueden enfrentarse a la hostilidad por ser considerados traidores a su tribu o comunidad. Ahora vayamos al caso de México. ¿Cuántos cristianos hay en México? 123 millones de cristianos, pero hay una persecución enorme en México. De hecho, hace poco, conversando con un líder muy importante en México, me contaba que una de las profesiones más peligrosas en México es la de ser un líder religioso. Ser sacerdote, ser pastor, es la profesión más peligrosa que existe en el país. ¿Quién lo diría? Uno de los países más cristianos o más católicos del mundo es de los más peligrosos para ejercer el ministerio. Aunque la mayoría de la población de México es cristiana, muchos creyentes viven en peligro de ser perseguidos, sobre todo por parte de bandas criminales, cárteles de la droga y grupos indígenas. Los cristianos que denuncian valientemente sus actividades o que se dedican al trabajo comunitario o la evangelización, especialmente entre jóvenes, drogadictos, inmigrantes, son considerados una amenaza. Esto los convierte en un objetivo. En algunos casos se señala a niños cristianos o a los hijos de los líderes religiosos cristianos. Además, hay otro tema que es importantísimo. México es un estado estrictamente laico, es un estado laicista, totalmente secular, masónico, y por lo tanto es un estado profundamente hostil contra la fe. Y eso obviamente ha hecho que en los últimos años, especialmente en el gobierno de López Obrador y obviamente ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, hay una gran hostilidad hacia la fe y los valores cristianos, mientras que las expresiones públicas de cristianismo se enfrentan a un escrutinio legal cada vez más fuertes. Muy bien, vamos a otros casos que son sí tremendos y tal vez más esperados. Corea del Norte es el país que más persigue a los cristianos. En Corea del Norte no se sabe cuántos cristianos hay porque ocultan su fe, pero se calculan que son más o menos unos, vamos a ver aquí en el artículo, 400.000, el 1,5% de la población, pero entre 50.000 y 70.000 de estos creyentes se encuentran en horribles prisiones y campos de trabajo. ¿Sí? Una persecución
total. En el 2020 se promulgaron leyes contra el pensamiento reaccionario que dejaron aún más claro que ser cristiano o poseer una Biblia es un delito grave que será severamente castigado. En Pyongyang, la capital, hay un puñado de iglesias para visitantes. Solo se permite con fines propagandísticos, es decir, para ellos decir, sí, aquí sí hay libertad religiosa, pero no como indicio de que existe algún tipo de libertad religiosa. En Somalia, otro caso tremendo realmente de persecución a los cristianos, el número 2. Hay solo unos pocos cientos de cristianos en Somalia. Es muy difícil saberlo ya que deben vivir su fe en secreto. En Somalia seguir a Jesús es cuestión de vida o muerte. Al-Shabaab, un violento grupo militante islamista, está en guerra con el gobierno y controla amplias zonas del país, y ellos imponen una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica, y están decididos a erradicar el cristianismo de Somalia, y por eso, en cuanto se enteran que hay un cristiano, lo matan en el acto. Los peligros han aumentado con los años, pues este grupo se ha estado fortaleciendo cada vez más. Entonces, persecución total en Somalia. El caso de Yemen, también bastante duro. ¿Cuántos cristianos hay en Yemen? Solo hay un número reducido de cristianos en Yemen según estimaciones de Puertas Abiertas. ¿Cómo es la persecución en Yemen? Desgarrada por la persecución civil, la vida en Yemen es muy dura para todos y mucho más para los cristianos, especialmente en zonas que están gobernadas por Al-Qaeda y el Estado Islámico. La Constitución defiende la Sharia y la ausencia de libertad religiosa, y ninguno de los poderes implicados en el gobierno simpatiza con los cristianos. El 1% de los yemeníes pertenece a religiones minoritarias y están gravemente marginados. Luego el caso de Libia, especialmente después de la muerte de Gaddafi, todo ha empeorado y obviamente yo creo que Siria va por el mismo camino. Hay unos 35.500 cristianos en Libia, el 0,5% de la población, un número muy pequeño, y esto conlleva un riesgo enorme para cualquiera. Los cristianos libios de origen musulmán sufren violentas presiones por parte de sus familias y comunidades para que renuncien su fe. Los cristianos extranjeros que trabajan ahí en Libia son víctimas de grupos islámicos, de grupos criminales, son secuestrados, son asesinados brutalmente. Es peligrosísimo realmente ser cristiano en Libia. Y vamos, por último lugar, vamos a mencionar el caso de Sudán. Hay un poco más de 2 millones de cristianos en Sudán. Sudán avanzaba hacia la libertad religiosa, pero un golpe de Estado y una guerra devastadora echaron por tierra toda esperanza y los cristianos vuelven a estar en peligro. Persecución total realmente para los cristianos sudaneses. Entonces, miren, vamos a ir a este mapa para que ustedes vean que esta cosa no está para nada fácil realmente. Los cristianos son de hecho el grupo más perseguido del planeta Tierra, y eso seguramente que jamás lo escuchaste en las noticias. Entonces, ¿qué les voy a proponer yo aquí? En primer lugar, orar por los cristianos que están perseguidos de verdad, para que se mantengan firmes en su fe, para que Dios le dé la fortaleza de poder afrontar toda la persecución y los dolores y los sacrificios que significa ser cristiano. Fíjense que en el año 2020, para que vean el nivel de debilidad de mucha gente, en el 2020, cuando amenazaron con el pinchazo, el que no se pinchaba no iba a trabajar, mucha gente decía, no, me pinché para no perder mi trabajo. Bueno, les voy a decir algo, en estos países, a la gente le dice que deje de ser cristiana para tener un trabajo y la gente dice que no. Ninguno te va a decir, no, me hice musulmán, pero bueno, porque si no, no me daban el trabajo. Me hice musulmán porque si no, no podía salir a viajar, no podía entrar, no podía salir de la frontera. No, señores, para esta gente la fe es algo muy valioso. Entonces, orar por ellos, por su fortaleza, y para que nosotros podamos tener un poquito así de grande de la fortaleza y la fe que tiene esta gente. Porque hay que estar en una situación así. Hay que estar en una situación límite donde esta gente son los verdaderos testimonios de la fe, son los verdaderos mártires
del siglo XXI. Y finalmente, yo creo que tenemos una obligación moral nosotros como cristianos, no de andar con la banderita de este grupo ideológico, de este otro grupo ideológico, de esta causa y de aquella causa y de libertad de esto y libertad de aquellos. Nosotros como cristianos debemos preocuparnos en primer lugar por la liberación de los cristianos y por su libertad religiosa, y especialmente por su protección, sea en el país que estén, sea que estén en Palestina, sea que estén en Israel, sea que estén en Siria, sea que estén en Yemen, en Sudán, en Ucrania, en Rusia o donde sea. Nosotros tenemos que tener a nuestros hermanos cristianos en el primer lugar de nuestras prioridades, porque son nuestros hermanos en la fe y porque estos hermanos en la fe son un ejemplo para nosotros. Nosotros somos unos cobardes al lado de esta gente que por creer en Jesucristo está dando su vida. Los cristianos de Siria están siendo masacrados, iglesias están siendo quemadas y demolidas, sacerdotes que están siendo ejecutados, familias aniquiladas y Occidente guarda silencio. Los medios de comunicación están completamente callados con esta situación. Los mismos medios que celebraban la caída de Al-Assad están silenciosos con aquella persona que ellos mismos promovieron. Estamos aquí ante la mayor persecución contra cristianos de este año y los medios de comunicación no dicen absolutamente nada. Y aquí vamos a exponer la verdad. Hagamos un resumen. En diciembre del 2024, el derrocamiento de Bashar al-Assad por terroristas respaldados por el gobierno de Biden condujo a la toma del poder por parte de grupos terroristas, incluso y grupos islámicos como ISIS y como Al-Qaeda en Siria. Occidente y los medios de comunicación lo llamaron liberación, pero para los cristianos ha sido el comienzo de una pesadilla y miles de ellos están siendo masacrados. Como podemos ver en la noticia, ascienden a más de 1000 el número de civiles cristianos, drusos y alawitas asesinados por el islamismo radical en Siria. Esto es tremendo realmente. Los combates que han tenido lugar, la ONG Observatorio Sirio para Derechos Humanos ha denunciado que más de 1000 civiles cristianos, drusos y alawitas han sido ejecutados por las fuerzas de seguridad. Esto es este fin de semana pasado, entre el sábado y el domingo, en una campaña contra supuestos grupos armados partidarios del antiguo régimen del expresidente Bashar al-Assad en la costa del país desde el inicio de la escalada el pasado jueves. El total de fallecidos se sitúa en 1018. Pero miren esto, las ejecuciones, incluidas de mujeres y niños, han ocurrido sobre todo en la ciudad de Latakia, uno de los principales epicentros de combates y bastión de la minoría alawí, que ahora se ha convertido en el objetivo principal de una ola de represalias de las nuevas autoridades, que como sabemos son grupos de Al-Qaeda. Ahora, hay una cosa que es bien interesante para tener en cuenta. Bajo el gobierno de Al-Assad, los cristianos tenían protección contra todos estos grupos radicales. Por eso aquí viene la cuestión, por más que algunos digan, pero Al-Assad era malo, Al-Assad era el único que podía poner orden entre estas hordas islámicas. De hecho, bajo este nuevo grupo, aquí vemos una declaración de los obispos y los patriarcas de Siria, firmada en Damasco el 8 de marzo de este año. Mientras las feministas estaban celebrando la liberación de la mujer, resulta que cientos de cristianos estaban siendo asesinados. De hecho, los informes confirman que se están bombardeando iglesias, se están arrancando cruces, se están ejecutando a sacerdotes, se están obligando a mujeres a vestir ropa islámica y comunidades enteras se están enfrentando al exterminio. Esta es la denuncia, como decía recién, de los obispos. John X, patriarca de la Iglesia griega ortodoxa, el patriarca Ignatius Afrem II, patriarca de la Iglesia siria de Antioquía y de todo el este, y el obispo Yusef Absi, el obispo católico greco-melquita, de rito greco-melquita, patriarca de Antioquía y del este. Esto es realmente muy, pero muy preocupante. Pero vamos a hacer un resumen de la situación en Siria que me parece clave tener en cuenta aquí. Breve resumen sobre los acontecimientos recientes de Siria para aquellos que no saben de qué va el conflicto. He hecho algunos videos sobre esto que pueden ver en este canal y en mi Patreon, pero en noviembre de 2024 una ofensiva terrorista coordinada debilitó significativamente el régimen de Al-Assad. Para diciembre de ese año las fuerzas terroristas tomaron Damasco y Bashar al-Assad se vio obligado a exiliarse en Moscú.
Tras la caída de Assad, Siria entró en una fase de transición caracterizada por la inestabilidad y la violencia sectaria bajo un gobierno sectario de HTS. Las fuerzas occidentales, tales como el Partido Socialista de España, el PPP de España, también celebraron la caída de al-Assad y blanquearon el nuevo régimen terrorista de HTS. Recordemos que la mayoría de los partidos europeos y el gobierno de Biden, el gobierno de Trudeau, celebraron, los liberales en el continente americano celebraron la caída de Bashar al-Assad y obviamente ensalzando la subida de estos terroristas. Ahora se ha desatado una cacería de civiles alawitas y cristianos por parte de las fuerzas terroristas y los partidarios del gobierno contra los partidarios del gobierno legítimo de al-Assad, y las fuerzas kurdas están respondiendo. Esto es realmente preocupante. Hay una cosa muy interesante, que hasta las mismas Naciones Unidas celebraron la llegada de este criminal, de este terrorista, y lo vemos al secretario general Guterres, secretario general de de Portugal, quien es el secretario general de las Naciones Unidas, con al-Jolani, quien es el ex miembro de Al-Qaeda y ahora autoproclamado dictador en Siria, cuyas hordas están asesinando a cientos de civiles cristianos y miembros de minorías alawitas y drusos. Es más, la misma Unión Europea ha estado celebrando, como sabemos, la llegada de este terrorista al poder, y ahora que están cometiendo todos estos asesinatos, ¿qué hizo la Unión Europea? Esta monstruosidad de comunicado de la Unión Europea exige dimisiones de inmediato. Confirma la catástrofe moral que ya es el lodazal de la Comisión Europea de von der Leyen. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se pone del lado de los islamistas y culpa a las minorías de todas estas muertes, ¿no? El servicio diplomático de la Unión Europea, el comunicado con respecto a los últimos desarrollos de acontecimientos en Siria. Miren esto, la Unión Europea condena fuertemente los recientes ataques hechos por elementos pro-Assad contra las fuerzas del gobierno interino. Es decir, la culpa son de las víctimas, la culpa son de los cristianos, de los alawitas, de las minorías, no de los terroristas que han tomado el poder. Esto es realmente una locura total. Vamos a ver qué es lo que llevó a todo esto, los antecedentes. El yihadismo ya deja miles de muertos, muchos de ellos cristianos, pero nadie te cuenta quién desestabilizó la región y por qué la Unión Europea sale tan mal parada. ¿Por qué es que la Unión Europea está defendiendo ahora a los terroristas? ¿Quieren saber la cruda verdad? Bueno, aquí lo vemos a ex miembro de Al-Qaeda, ahora autoproclamado presidente y dictador de Siria. ¿Por qué Estados Unidos y la OTAN querían derrocar a Bashar al-Assad? ¿Qué papel jugaron Rusia, Irán y el terrorismo islamita? Aquí va el hilo que desmonta la narrativa oficial. Bueno, Obama está detrás también de esto, porque esto comenzó hace muchos años. Siria era un país estable antes del 2011, una dictadura con un estado laico, con convivencia entre cristianos, musulmanes y otras minorías. Alguno dirá, pero no eran una democracia. ¿Qué importa que no sea una democracia? ¿Por qué tienen que ser una democracia? Porque la única manera de gobernar en el mundo debería ser la democracia, con la excusa de llevar la democracia a otras naciones donde no es parte de su tradición política, es lo que ha causado los graves problemas en Medio Oriente. Siria era un país estable. Bueno, lo han destruido, pero su posición geopolítica clave y sus alianzas con Rusia e Irán lo convirtieron en objetivo de Estados Unidos y la OTAN. ¿Cómo empezó todo? Aquí vemos a Bashar al-Assad con grupos de cristianos en un monasterio de monjas ortodoxas para la Navidad. En 2009, Qatar propuso un gasoducto que pasaría por Siria para exportar gas a Europa. Assad lo rechazó y prefirió un acuerdo con Rusia e Irán. Este gasoducto competía directamente con los intereses energéticos de Estados Unidos y la Unión Europea. Es algo que ya lo expliqué en profundidad en un vivo en mi canal de Patreon. Estados Unidos y la OTAN querían un cambio de régimen en Siria para instalar un gobierno alineado con sus intereses. Como no podían intervenir directamente, usaron la táctica conocida: financiar y armar a grupos rebeldes. Quien está detrás de esto, obviamente, es la misma Hillary Clinton. De hecho, se han filtrado emails donde Hillary Clinton y la inteligencia de Israel básicamente alentaban que caiga el régimen
de Siria para crear una guerra entre los sunitas y los chiitas que va a terminar beneficiando a Israel, y Estados Unidos se iba a quedar con todos los recursos naturales, curiosamente, ¿no? Muy bien. La verdad incómoda: Estados Unidos de Obama apoyó a Al Qaeda y a ISIS en Siria. La operación Timber Sycamore era un programa de la CIA para financiar y entrenar a rebeldes sirios. Muchos de estos rebeldes terminaron en grupos como Al-Nusra, Al-Qaeda en Siria y el Estado Islámico. Bueno, ¿recuerdan todo lo que hemos estado hablando acerca de USAID para financiar a terroristas? Esto es el programa. El objetivo oculto: debilitar a Rusia e Irán. Siria es el único país árabe con una base militar rusa en el Mediterráneo, en Tartus, en esta zona. Y así Assad caía, Rusia perdería su presencia en la región y Occidente consolidaría su dominio energético. Bueno, cuando dicen Occidente es Estados Unidos y los intereses de la Unión Europea. Era un movimiento geoestratégico para hacer caer, obviamente, al Assad y hacerse con las riquezas naturales. Siria también era clave para el apoyo de Irán a Hezbollah, el grupo que enfrenta a Israel en el Líbano. Un cambio de régimen en Siria debilitaría a Hezbollah y fortalecería la posición israelí en la región. Y ahí eso se explica por qué Israel, por ejemplo, uno dirá, pero ¿cómo puede ser que Israel, que supuestamente es víctima del islamismo, apoya a grupos islámicos? Porque le convenía geopolíticamente. Recordemos que cuando Netanyahu toma decisiones estratégicas en la geopolítica, lo hace fundándose en la Biblia. Él no cree en eso. Él lo hace fundándose en los intereses y los beneficios propios. Y si a Israel le conviene, por ejemplo, que exista un ISIS y una Al-Qaeda, lo van a financiar. Y esa es la razón por la cual ni tanto ISIS ni Al-Qaeda han atacado jamás a Israel, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque son las condiciones de financiamiento. Se lo financia, pero para atacar a otros, no para atacarse a ellos mismos. En el 2015, Rusia intervino militarmente en Siria para evitar la caída de Assad, bombardeó posiciones del ISIS y Al-Qaeda y revirtió el curso de la guerra civil. Así ganaban contratos de reconstrucción, seguir con su base naval en Tartus y más control de los recursos sirios. Recordemos también que en cuanto Trump llega al poder en el 2016, se acaba la financiación de los grupos terroristas. Por eso se acaba la guerra en el 2016, curiosamente. Turquía comenzó la guerra alineada con Estados Unidos y la OTAN, pero tras el fallido golpe de Estado contra Erdogan en el 2016, se acercó a Rusia, compró sistemas de defensa rusos con los que enfureció a Estados Unidos y acordó con Rusia establecer zonas de desescalada en Siria. Atacó a los kurdos, aunque eran aliados de Estados Unidos. Negoció con Rusia para estabilizar la guerra en su favor, ocupó parte de Siria y está cambiando su demografía. De hecho, Turquía ha expulsado a miles de cristianos que vivían en estos pueblos. Turquía también es otro de los grandes responsables de la catástrofe que está ocurriendo hoy en día en Siria. Occidente usó imágenes de niños gaseados y ataques químicos para justificar una intervención militar en Siria, pero sabemos que todos estos informes fueron falsos, fueron falseados y Assad no tenía motivos para usar armas químicas cuando de hecho estaba ganando la guerra contra todos estos grupos rebeldes. Los ataques químicos atribuidos a Assad fueron desmontados en las filtraciones de la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Ellos mismos determinaron que nunca hubo de hecho ataques con armas químicas. Eso ha sido una gran mentira de los medios para manipular la opinión tuya, la opinión de todos los que ven televisión. Los medios repitieron la narrativa de Estados Unidos. Assad es un dictador que mata a los niños. Bueno, por eso no pueden creer en nada en los medios de comunicación. Recuerden, ustedes prenden CNN, prenden la BBC, Univision, el medio que quieran, y tienen un objetivo concreto: manipular tu opinión. Por eso yo les digo, no vean, señores, los medios de comunicación, porque están perdiendo el tiempo. Porque por más que inteligentes que se crean, supongamos que nosotros digamos, sí, yo soy consciente de que me están manipulando, entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué vas a ver a un tonto que te está manipulando todo el tiempo? ¿No? Muy bien. Las fuerzas de la OTAN bombardearon hospitales, fábricas y ciudades enteras con el pretexto de castigar al Assad. Alepo, Palmira y Damasco sufrieron una devastación similar a la de Irak y Libia. Occidente no ha ayudado a reconstruir nada, solo ha dejado ruinas y sanciones. La verdad que es criminal esto, ¿no? Lo que ha hecho la OTAN. Francia e Inglaterra participaron en los bombardeos de 2018 tras un supuesto ataque químico en Douma. Como sabemos, fue todo mentira. Y los cascos blancos, que son todos agentes secretos de Inglaterra, del MI6, jugaron un papel clave en la narrativa al difundir esta acusación. Todo resultó ser mentira.
Vamos a esto. Israel jugó a la guerra en la sombra. El lobby israelí en Estados Unidos presionó para derrocar a al-Assad usando la excusa química. En el 2003 impulsaron que Obama atacara, financiaron a terroristas contra Assad y bombardearon para hundir a su enemigo porque tiene intereses en los altos de Golán. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Hoy Siria, con el dictador Assad derrocado, vive una matanza civil y tenemos un país devastado. La narrativa de los medios oculta el papel de Occidente en la crisis, pero más allá de la propaganda y partidismos fanáticos y políticos, la verdad es que la verdad es la que es, no hay mucho debate. Bueno, hay una cuestión muy importante para tener en cuenta aquí. Hay muchísimos videos realmente de todas estas masacres, asesinatos, muertes, que no los puedo mostrar aquí por una cuestión de que no me vayan a censurar, pero vayan a Twitter y van a encontrar. Es impresionante, realmente es lamentable lo que está ocurriendo en este momento en Siria. Es tan lamentable y tan peligroso que el mismo gobierno de los Estados Unidos, el mismo secretario de Estado Marco Rubio, ahí ha publicado en Twitter el día de ayer que Estados Unidos condena a los terroristas islamistas radicales, incluidos a los yihadistas extranjeros que asesinaron a personas en el oeste de Siria en los últimos días. Estados Unidos apoya a las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluidas las comunidades cristianas, drusa, alawita y kurda, y ofrece sus condolencias a las víctimas y sus familias. Las autoridades provisionales de Siria deben hacer responsables de estas masacres a los autores contra las comunidades minoritarias de Siria. Y curiosamente, ¿qué ha hecho el nuevo presidente sirio, el yihadista Ahmed al-Sharaa y al-Jobani? Directamente les han ordenado a todos estos terroristas que cuando maten a gente no lo publiquen en redes sociales porque se viraliza. Miren lo que es esto, es una vergüenza. Si van a matar, maten a escondidas, porque si no se viraliza todo lo que ustedes suben. De acuerdo con las directivas del presidente de la República de Siria, está estrictamente prohibido, bajo pena de responsabilidad, filmar detenciones o ejecuciones llevadas a cabo por grupos armados del ejército. Esto es increíble, esto es una locura. Realmente lo que estamos viendo en Siria y especialmente lo que nuestros hermanos cristianos están sufriendo. La gran pregunta es ahora qué irá a ocurrir con todos esos hermanos cristianos que están sufriendo una persecución brutal. Obviamente que tenemos que orar por ellos porque son los que están dando testimonio realmente de su fe con su propia vida. Pero la realidad es que estos cristianos están entre la muerte o el destierro. Esta es la realidad. El cristianismo vive hoy su peor hora desde que allí estalló la guerra civil hace casi 3 años. Un obispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía dice que las persecuciones responden más a motivaciones políticas que religiosas. Deserción, crueldad, intolerancia, muerte, todo esto y más transmite una foto de la agencia de noticias de la semana pasada. Retrata una pila de cadáveres de civiles, incluidas varias criaturas que yacen en los escombros en iglesias. Bueno, esto es una locura realmente lo que está ocurriendo. Y nuevamente, haciendo referencia a un video que hace unos días acerca del grupo más perseguido del mundo, que son los cristianos, que no tienen absolutamente nada de prensa, por los cuales no se suspenden las clases en ningún lado, no se toma ninguna universidad, los medios de comunicación no hacen absolutamente ningún escándalo. Los cristianos están dando la vida por su fe. Y esos cristianos en Siria, nosotros tenemos que orar por ellos, porque todos estos cristianos, que son muchos de ellos ortodoxos, asirios, ortodoxos griegos, católicos, greco-melquitas, son evangélicos, todos estos cristianos en Siria están dando la vida por su fe. Los grupos islamistas no van a ellos porque votaron por cierto político o porque apoyaron a cierto gobierno. No, van porque ellos están dando testimonio de Cristo. Y eso es lo último que un islamista, especialmente estos grupos terroristas que se han hecho con el poder, con el apoyo de Occidente, con el apoyo de Israel, con el apoyo de Turquía, es lo último que ellos quieren ver a una persona con fe. Entonces, yo creo que es nuestra obligación moral pensar en ellos, ponernos en su lugar, orar por ellos, especialmente para que se mantengan firmes en la fe, porque son ellos los que están dando un testimonio total, porque testimonio en griego se dice martirio. Están dando un ejemplo realmente de nuestra fe al mantenerse firmes
y no sucumbir ante la presión de estas hordas islámicas que van a ir por su vida si no cambian de parecer. Confuso incidente que se registró durante las últimas horas en Plaza de Armas. Esto luego de que fieles evangélicos se enfrentaran a carabineros. Los detalles los tiene nuestro compañero Esteban Bumón, a quien vemos ya en pantalla. Buenas tardes, Esteban. Muy buenas tardes. Sí, fue una situación bastante confusa y que terminó de la peor manera posible, con una batalla campal en plena Plaza de Armas entre carabineros y este grupo de evangélicos que se encontraba haciendo su culto durante la tarde de ayer viernes. La situación se da más o menos así, Carabineros que se encontraban en el sector de Plaza de Armas haciendo los patrullajes preventivos como punto fijo, reciben varias denuncias de personas del sector que reclamaban ruidos molestos por parte de un grupo de varios evangélicos que se encontraban a esa hora haciendo parte de su culto, no de su oratoria. Va Carabineros hacia el lugar, trata de conversar con los encargados, con los organizadores para pedir que bajen el volumen, que nivelen los decibeles, ¿no? Y de hecho en las imágenes se puede ver un poco la magnitud del sonido, porque vemos una mesa de audio bastante grande, vemos micrófonos, vemos guitarras, vemos varios instrumentos conectados también a parlantes. Bueno, esta conversación, este debate, esta discusión comienza a acalorarse, comienza a subir de nivel, y es ahí cuando finalmente termina esta situación lamentable que estamos viendo en imágenes y que es una verdadera batalla campal, con golpes de palos, con incluso panderetas volando. Vemos que Carabineros usa sus bastones retráctiles, incluso también usa estos spray antidisturbios, incluso habiendo niños presentes, ¿no? La información que da Carabineros es que hay al menos 70 personas, 70 fieles que se encontraban en el lugar, incluyendo varios niños que, como vemos en imágenes, también se ponen a llorar por la confusa situación. Bueno, es una situación que escala en violencia, que termina con 2 personas detenidas y que termina con 4 carabineros heridos por los golpes provocados también por los grupos evangélicos que se encontraban en el sector. Una situación bastante confusa que todavía va a tener que esclarecerse y que da cuenta también de una situación lamentable, ¿no? Porque era una situación que evidentemente podía solucionarse con una conversación, pero termina con esta escalada de violencia. Bueno, Carabineros habló en torno a cómo sea la situación, cómo también se provoca ese enfrentamiento. Te invito a escuchar sus declaraciones. Carabineros se acerca con la finalidad de dialogar con las personas, identificar al más representativo para indicarle que tiene que bajar el volumen. Al momento de identificar a la persona, se produce solidarizan todas las personas que están con él y se produce ahí una suerte de riña. Tenemos 2 personas detenidas, un nacional y un extranjero, y 4 carabineros que resultaron lesionados por la detención de los sujetos y también por elementos contundentes que lanzaban las personas que fueron objeto de la fiscalización. Esteban, de todas maneras llama la atención porque no es la primera vez, ¿cierto?, que se registran hechos de este tipo. Varias veces, ¿cierto?, hemos sido testigos de cómo grupos evangélicos, iglesias evangélicos van más allá en el ruido, que sabemos que finalmente es algo molesto para el resto de las personas, y qué lástima que no se pueda conversar y se tenga que llegar a estos extremos, que por lo demás fue de la peor manera en que pudo terminar esta situación. Además, quería preguntarte, Esteban, ¿el municipio tenía autorizados estos encuentros? ¿Se le pregunta acerca de eso? ¿Qué dicen ellos? Sí, es un tema muy importante porque no había claridad todavía si finalmente esta prédica al aire libre estaba oficializado o no, corría con los permisos correspondientes o no. Bueno, el mismo alcalde Mario Desbordes durante la tarde de ayer, mediante la red social X, da un comunicado donde lamenta, por supuesto, los hechos, condena los hechos de violencia y confirma de que finalmente este grupo no tenía los permisos para hacer esta prédica en Plaza de Armas. Bien sabemos que Plaza de Armas es un lugar donde se da mucho esta situación, ¿no? De prédicos, de pastores que finalmente hacen su prédica al aire libre, pero no al menos con el nivel de producción que sí contaba esta prédica, no solo por la cantidad de asistentes, sino por lo que comentábamos, ¿no? Que existiera una mesa de sonido, que existieran finalmente instrumentos, micrófonos, por lo que allí entraba la duda si finalmente corrían con los permisos o no. Finalmente el mismo alcalde es el que termina desestimando esta sesión, dice que no
no corren con los permisos. Dice que también es categórico que los espacios son para todos los vecinos, pero que hay que usarlo de manera ordenada y respetuosa. Por lo que también va a haber un debate en torno a el uso de los espacios públicos, y no solo públicos, sino que también privados. Tú lo comentabas, ¿no? Hace poco tuvimos una noticia de también un grupo evangélico en una capilla que también provocaba ruidos molestos, que tenía bastante complejo a los vecinos. Esa vez no escaló como sí escaló en esta situación, que por las imágenes que estamos revisando son clarificadoras en torno a lo lamentable de la situación, considerando también que había muchos niños en el mismo lugar. Desde la municipalidad también hablaron en torno al tema, en torno a los permisos, en torno a la seguridad que también hay en Plaza de Armas. Te invito a escuchar las declaraciones. Nosotros recibimos una denuncia por ruidos molestos y fue por eso que Carabineros se acercó al lugar a pedir que bajaran el volumen, y fue ahí donde se produjo el altercado con este grupo de hermanos que estaban predicando en la plaza. Constantemente hemos recibido algunos reclamos de vecinos y como municipio estamos trabajando también en una estrategia de poder conversar con las organizaciones que aquí se reúnen para poder llegar a un acuerdo donde el volumen esté acorde a lo que debe ser para poder trabajar y para poder predicar en los espacios públicos. Ahí está entonces una situación que probablemente va a seguir dando que hablar y, por supuesto, alimentando el debate en torno al uso de los espacios públicos, que siempre tiene que ser con el respeto necesario.
Thank you.